Bien, habíamos visto esta fórmula, se conoce como, gamma se conoce como la deformación unitaria incortante, ¿listo? Y cuando una barra cilíndrica es sometida a una torsión uniforme, en este caso, se produce esa deformación, ¿no? Donde este punto sufre un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento que se conoce como delta, ¿listo? Y con ese desplazamiento se produce la deformación cortante. Esta deformación unitaria incortante se aplica a la torsión. Entonces, nuestra primera ecuación, ¿sí? Nos da la deformación unitaria incortante, también conocido como la deformación angular transversal, para un punto cualquiera. Ojo, es decir, si tengo mi cilindro aquí, ¿no? Digamos, mi barra, digámoslo así, ¿ya? Un eje axial. Entonces, en un punto cualquiera de la barra se encuentra un radio ρ, que es distinto al radio exterior de la barra, que es R, ¿sí? Es un punto, digamos, dentro, menor que R mayúscula, ρ, ¿correcto? Y un ángulo, ¿no? O sea, cuando se desvía esta posición, aquí, acá hay un ángulo que se conoce como teta, donde la longitud, hay que entender, la longitud es L, la longitud total de la barra. Esos son los elementos, ¿no? La deformación en un punto cualquiera en el interior de la barra es igual al ángulo girado, este desplazamiento, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito para que se pueda ver mejor, para que se pueda apreciar mejor. Entonces, ese desplazamiento de este punto, que tiene un radio ρ, se desplaza un ángulo teta, ¿correcto? ¿Sí? Y la barra tiene una longitud L, ¿sí? Y el radio ρ. Esta es la deformación. Por supuesto, es la deformación angular, transversal o deformación incortante que se produce por este desplazamiento, que se ve mucho mejor, ¿no? Se ve mucho mejor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yendo un poquito más. Entonces, esta es la deformación para cualquier punto a un radio ρ. ¿Listo? De esa expresión, que es la ecuación que estamos llamando como número 1, podemos obtener el máximo valor de la deformación cortante, que se da en la superficie del eje. O sea, cuando ρ ya no es ρ, sino es R, el radio de la barra. O sea, quiero saber qué es lo que pasa, ¿no? Digamos, aquí, ya no en este punto, sino un punto más exterior, donde ocurre este ángulo, ¿cierto? Y donde todo esto es R, ¿correcto? Y tenemos la deformación máxima en cortante, ¿sí? La deformación cortante máxima producto de la torsión, ¿no? Está dada por la ecuación número 2, ¿sí? Ahora, relacionando la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí? Observen que teta sobre teta sobre L sería igual a gamma sobre ρ, y cuando ρ vale R, entonces este valor, cuando ρ se convierte en R, la deformación es máxima. ¿Listo? Acá, entonces, uniendo estas ecuaciones 1 y 2, ¿sí? Simplemente estableciendo una comparación, es una relación entre el radio interno del punto que queremos analizar y el radio externo total. Así que con la ecuación número 3, también podemos hallar la deformación en cualquier punto, como en la ecuación 1. Claro, previamente hallada la deformación máxima. Entonces, en la ecuación 3, para poder determinar la deformación, como en la ecuación 1, primero hallamos la deformación máxima. Con ese valor máximo, con ese valor máximo, podemos hallar la deformación en cualquier punto.
a un valor ρ cualquiera. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si analizamos la ley de Hooke en cortante, o para la deformación transversal, es lo mismo, o sea, en cortante, ¿sí? ¿Recuerdan la ley de Hooke? Esta es la deformación cortante, módulo en cortante, y esta es la deformación unitaria en cortante, ¿sí? Eta es igual a G por gamma. Entonces, donde reemplazamos el valor de gamma, ¿correcto? ¿Sí? Por su expresión aquí. Ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? De gamma es igual a teta prima por rho. Eso se está reemplazando. Entonces, donde teta prima, a su vez, es el cambio del ángulo respecto a su posición X. Donde X es la posición desde un origen común, por ejemplo aquí, 0, a una distancia del eje, ¿no? Digamos que la barra inicia aquí en 0. ¿A qué distancia? Cuando X vale 1, 2, 3. X es un valor que está entre 0 y L, ¿no? L es el máximo valor, que es la longitud de la barra, ¿no? X toma cualquier valor entre 0 y L. ¿Listo? Entonces, a reemplazar esta expresión, nos queda aquí. La deformación, ¿no? En cortante es igual al módulo de elasticidad en cortante por el radio, cualquier radio ρ que varía entre 0 y r, por la variación de teta respecto a la longitud. Esta variación se supone uniforme. ¿Ya? Leemos aquí un poquito. Dice, que denota el esfuerzo cortante en un punto P cualquiera, es decir, a un punto P. Nos referíamos a este punto de aquí, punto P cualquiera, ¿sí? Entonces, correcto. Entonces, elemento infinitesimalmente pequeño, por supuesto, sobre la sección transversal. Esta ecuación indica que en una sección circular, como si cortásemos una moneda, no sé más o menos la idea, las tensiones cortantes o los esfuerzos cortantes producidas por el momento torsor, ¿no? Son proporcionales a la distancia ρ al centro de la misma y perpendiculares al vector posición ρ. Listo. De la misma forma que hicimos con 1 hacia 2, ¿sí? Si reemplazamos ρ por R, el máximo valor, entonces tendremos el máximo esfuerzo cortante. Entonces, en vez de ρ, aquí en la ecuación 4, ¿sí? Se convierte en R, por supuesto. Además, aquí se hace un proceso de simplificación que es válido para relaciones uniformes como las que tenemos, como estamos analizando en este momento. ¿Correcto? ¿Listo? Es decir, esta variación de ρ respecto a X, si es uniforme, va a equivaler al ángulo total sobre L. ¿Cierto? Al ángulo total sobre L. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, listo. Tenemos entonces a partir de la ecuación 4, la ecuación 5. En vez de esta expresión, poner el rojo acá, ya que es uniforme, esta variación del ángulo respecto a la longitud es uniforme, entonces una pequeña variación de ángulo equivale a un ángulo grande, como la pequeña variación de longitud es equivalente a la longitud total. Entonces, en vez de esta expresión, usamos esta que es más fácil de trabajar, donde θ es el ángulo girado. Se refiere con ángulo girado, ¿no? Un ángulo que originalmente, ¿no?
este punto cuando ocurre un ángulo total girado. Y esto es L, por supuesto. ¿Sí? Esa es la ecuación 5 y me demuestra el esfuerzo cortante máximo. Y también, ¿no? A través de estas expresiones, ¿sí? Decimos que el esfuerzo cortante, que es el producto de G por gamma, ¿sí? G por gamma, donde gamma viene de la ecuación 3, ¿correcto? ¿Sí? Se reemplaza, entonces vamos a reemplazar G y gamma, ¿sí? A través de su valor en gamma máximo, claro, para obtener la expresión 6. El esfuerzo cortante se puede hallar conociendo previamente el esfuerzo cortante máximo y lo podremos aplicar como el esfuerzo cortante en cualquier punto P dentro de la barra. ¿Listo? Entonces, datos interesantes aquí. Puedo hallar la deformación angular en cortante o ¿sí? La deformación unitaria en cortante también se le dice así, con la ecuación 1, o primero hallamos la ecuación 2 donde encontramos el máximo valor de la deformación en cortante para luego encontrar una fórmula más simple que la anterior. Bueno, igual en realidad, a partir de esa podemos encontrar la deformación unitaria en cualquier punto P. De la misma forma, ¿sí? Podemos encontrar en la ecuación 6 el esfuerzo cortante en cualquier punto si previamente hallamos el esfuerzo cortante máximo con la ecuación 5. Una vez hallado, la relación ρ sobre R me va a determinar el esfuerzo cortante en cualquier punto. Recuerden que ρ es el radio en un punto interno. Vista así, otra vez, ¿sí? de frente, ¿no? Digamos que ρ es este valor y R es este valor. Si quiero hallar la deformación en cortante en un punto dentro, ρ, toma ese valor que quiero saber. Pero también puedo saber la deformación cortante máxima con la ecuación 5, por supuesto, donde tenemos R. Ahora, el desplazamiento, vamos a borrar aquí para ser un poquito más propio, ¿sí? Digamos que acá, aquí, este punto, todo este valor es R. Entonces, si hay un desplazamiento, vamos a exagerar nuestro desplazamiento, aquí, ocurre que hay un ángulo θ. Ahora, si hablamos de un desplazamiento, ese sería el mismo ángulo θ si el punto se mueve en la superficie, por supuesto. Entonces, ¿no? Donde R es todo esto, ¿no? Hemos puesto R. Toda esta expresión es R. Entonces, es el mismo ángulo θ para ambos casos. Este es el ángulo que el punto se desplaza. ¿Sí? Y L, bueno, X, es la posición respecto al origen. Entonces, el esfuerzo cortante máximo es el esfuerzo en una superficie exterior de la barra. ¿Cómo se visualiza esto? De radio R, donde tau es el esfuerzo cortante en un punto interior, ¿correcto? Entonces, aquí está el esquema del perfil. En esta gráfica podemos notar, por ejemplo, si quiero analizar en este punto, vamos a ver nuestra imagen, para que se pueda visualizar mejor. Ahora sí, quiero hallar el esfuerzo cortante en un punto, cualquiera dentro, donde su valor sería aquí, ρ. ¿Sí? Veríamos que el esfuerzo es un valor, este es el esfuerzo tau, en un punto ρ. ¿Sí? Ahora, el esfuerzo va creciendo conforme va aumentando ρ. ρ valía desde 0 hasta R. Y cuando ρ vale R, tenemos el esfuerzo cortante máximo. Entonces, vemos que hay una relación lineal creciente. Eso es lo que nos muestra la ecuación, ¿no? Aquí. G, R,
Hacia la derecha, acá arriba, ¿no es cierto? Depende del valor que tome Rho. Depende del valor que tome Rho. Es una relación lineal, porque a medida que Rho aumenta, el esfuerzo cortante aumenta. Eso es lo que tenemos ahí. El esfuerzo cortante cuando Rho valga R, listo. Entonces, visto ya en otro corte, digamos que aquí hemos cortado la barra paralela a su eje, ¿sí? Ese esfuerzo cortante se muestra acá. Entonces, digamos, si extiendo un poco más, esta es la superficie, ¿no? El esfuerzo cortante en un punto, digamos acá, que es Rho, se visualiza ahí, para un segmento, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre ahí? ¿Sí? Los esfuerzos cortantes varían linealmente con la distancia desde el centro de la barra. ¿Sí? Ese es un detalle importante. ¿Por qué? Porque hay un valor L que se está aplicando. ¿Sí? Y si hablamos del esfuerzo cortante en cualquier punto, es un valor X o variación de X, ¿no? Donde X varía desde 0 hasta L. Entonces, por equilibrio, si se está aplicando un esfuerzo cortante en esta superficie, tau, por equilibrio, del otro lado de la superficie, que es una superficie infinitesimal, ¿no? Un diferencial, y se está aplicando un esfuerzo cortante opuesto. ¿Por qué se tiene que aplicar esfuerzo cortante? Para mantener el equilibrio, porque estamos en equilibrio. Y, claro está, o sea, si digamos así, ¿no? Si acá hay un esfuerzo cortante, debe haber un esfuerzo cortante, digamos, hacia arriba, según esta perspectiva. ¿Sí? Para que contrarreste ambos esfuerzos y se mantenga el equilibrio vertical. Pero también hay peligro de rotación, ¿no? Porque puede girar esta. Entonces, aparecen esfuerzos cortantes así para eliminar ese giro, ¿no? Repito, tau, gira así, estos dos. Y estos también tienen que ser iguales para que se apliquen en contra y el sistema se mantenga en equilibrio. Entonces, este es el esfuerzo cortante que hemos analizado. Por equilibrio estático, del otro lado de la superficie infinitesimal o diferencial debe aparecer un tau que contrarreste ese valor. Ahora, eso cumpliría con la sumatoria de fuerzas o en este caso de esfuerzos. ¿Sí? Pero para evitar que gire este elemento, tienen que aparecer otros dos esfuerzos cortantes y generen, digamos, un par de torsión en sentido opuesto. Y así se mantendría el equilibrio. Vemos aquí entonces. Las ecuaciones últimas muestran que los esfuerzos cortantes varían linealmente con la distancia desde el centro de la barra, donde se ilustra en el diagrama. Bueno, acá. Igual este de acá es similar, esto está tomado de otro texto, ¿no? Esta variación lineal del esfuerzo es una consecuencia de la ley de Hooke, por supuesto. ¿Sí? Si la relación de esfuerzo de formación unitaria no es lineal, los esfuerzos no variarán linealmente y se necesitan otros métodos de análisis. En este caso sí lo es. Entonces, luego decimos, a fin de que el elemento se encuentre en equilibrio en la dirección Y, en este caso acá está el cubo, en realidad es este elemento, sino que visto de una forma mucho más simplificada, hay un esfuerzo cortante en Y hacia arriba, entonces la fuerza cortante aquí es tau, eso hay que decir, tau, que actúa sobre la cara derecha se debe equilibrar por la fuerza cortante igual, pero en dirección opuesta, o sea, que debe aparecer este. Como las áreas de estas dos caras son iguales, se deduce que los esfuerzos cortantes sobre las dos caras deben ser, sobre las otras dos caras deben ser iguales. Claro, como ahora las fuerzas forman un momento par, repito, estos taus verticales giran, intentan, vamos a ponerlo en rojo, este de acá y este que ya produce ese un momento par así, y el sistema tiene que mantenerse en equilibrio. Para el equilibrio, dice aquí, de los elementos se requiere que este momento esté equilibrado como un momento par igual y opuesto resultante de los esfuerzos cortantes actuando sobre la cara superior e inferior. Entonces, para anular este giro, debe haber un giro en contra, por supuesto. ¿Sí? De la igual magnitud, de tal forma que se anule. Y este otro giro
tiene que producirlo pues un par de esfuerzos, ¿no? Iguales y opuestos también. Por lo tanto, este elemento diferencial tiene esfuerzos en ambas caras, arriba y abajo, derecha e izquierda, de tal forma que se anulen entre sí. Aquí es una vista más bien en 2 dimensiones. ¿Sí? Eso es lo que se ve acá. Esto es lo que pasa en la sección del cilindro. Tiene que aparecer. Entonces, así, los esfuerzos cortantes que actúan sobre un plano transversal van acompañados de esfuerzos cortantes con la misma magnitud que las que actúan sobre los planos longitudinales. Esta conclusión se deriva del hecho de que en planos mutuamente perpendiculares siempre existen esfuerzos cortantes iguales. Aquí ya una imagen tridimensional. Habíamos visto esta parte de acá, en la sección transversal, aquí habían esfuerzos cortantes, ¿no? Que eran transversales, no al cilindro. O sea, si yo tengo un cilindro acá y le hago un corte, son esfuerzos cortantes, por supuesto, se producen aquí. Pero por cada esfuerzo cortante transversal al eje de la barra, aparecerá un esfuerzo cortante longitudinal. Este es transversal al eje, ¿no? Y este es el mismo esfuerzo, que debe aparecer para contrarrestar este. Es un esfuerzo cortante longitudinal, porque está a lo largo del eje, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir el autor. Dice, por cada esfuerzo que se está produciendo debido a la torsión, ¿no? Aparecen esfuerzos cortantes transversales, y esos esfuerzos cortantes transversales van y tienen que ir acompañados para mantener el equilibrio en esfuerzos cortantes longitudinales. ¿Correcto? Entonces, debido a la torsión, hay dos posibilidades de corte. Hagamos grande. Hay posibilidad de que una barra, al ser torcida, se pueda cortar así, y también que se pueda cortar, vamos a ponerlo por acá, que se pueda cortar así. Estos son los esfuerzos cortantes transversales, y también que se pueda cortar así, ¿no? Digamos desde el centro aquí, se pueda cortar así. ¿Ah? Depende el corte producido cuando el esfuerzo cuando la fuerza o la torsión es muy grande, será transversal o longitudinal, dependiendo de la resistencia del elemento, ¿sí? Dependiendo de la resistencia del elemento. Y aquí, por ejemplo, quiero mostrar una imagen. Vamos a mostrar, a ver, un pequeño objeto circular. ¿No? Entonces, digamos que este plumón está hecho de un material un poco más blando, ¿no? Y genera torsión, por supuesto, digamos que es plastilina, ¿no? Si genera torsión, plastilina funciona mejor. Genera torsión, entonces la lógica es que al girar una torsión excesiva puedo cortar así al elemento en dos, ¿sí, no? Pero también por cada esfuerzo cortante que se produce transversalmente, también hay un esfuerzo cortante que se produce longitudinalmente, así. Así, dependiendo del elemento, si resiste más el esfuerzo transversal y menos el longitudinal, se va a partir longitudinalmente. Y por el contrario, si resiste más el esfuerzo cortante longitudinal y el transversal no, entonces se va a partir de esta forma. Ejemplo, si agarramos un trozo de caña o de carrizo, que es el plumón, ustedes saben que no es un material homogéneo y tiene hebras, es decir, la caña está formada por células, tejidos que son longitudinales, ¿no? Se notan las rayitas de la caña. Cuando uno intenta girar, a ver, y si agarra un trozo de caña delgada e intentan torcerlo así, pregunta, ¿la caña se parte transversalmente o se parte longitudinalmente? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Cómo se parte la caña? Si yo la tuerzo, si yo le aplico torsión así, ¿cómo se rompe? ¿Se rompe transversalmente o longitudinalmente? ¿Mm?
Están las respuestas, a ver. Transversal, otros dicen longitudinal. Bueno, por mi experiencia, cuando era niño jugaba mucho con cañas, pues las cañas se parten longitudinalmente, ¿no? Cuando tú giras a la caña, ocurre más o menos esto, ¿no? O sea, la caña está torcida y se queda así, más o menos. Está torcida. Entonces, pero la logro torcer, pero no se parte acá. Más bien se empiezan a formar tiras así, ¿no? Tiras. Se está partiendo longitudinalmente. ¿Por qué se parte longitudinalmente? ¿Por qué? Porque la caña resiste más el esfuerzo cortante transversal que el longitudinal. Igual con la madera. Lo lógico cuando uno tiene una viga de madera, una viga, un listón de madera, ¿ya? Cuando uno lo compra, hay que saber qué cosa es lo que me dan. Porque lo que no debe ocurrir es que las hebras de la madera estén así, ¿no? Si las hebras, ¿no? La fibra, la dirección de la fibra de la madera esté así, ¿no? Más o menos en esta constitución, ¿ya? Y yo tuerzo la madera así, la madera se va a cortar transversalmente porque sus hebras están así. O sea, tiene mayor facilidad de cortarse transversalmente. Obviamente así no se cortan los palos de madera. Los palos de madera tienen vamos a poner aquí, los palos de madera tienen la hebra de forma longitudinal. Si nosotros podemos ver, vamos a agradar un poco esto. La idea es que cuando uno compra un palo de madera y es bueno, tiene que ver que las hebras estén, este es el eje longitudinal, ¿no? Axial o longitudinal. Uno tiene que ver que las hebras estén en lo posible alineadas, ¿no? Paralelas al eje axial o longitudinal. Normalmente no están tan perfectas, pero mientras más perfectas estén, entonces algunas hebras están así, un poquito más chuecas, algunas más, ¿no? Pero digamos que esta configuración es adecuada porque esta madera va a resistir bien. Se supone que tiene que resistir el corte, ¿no? El corte, ¿no? ¿Qué pasa si yo consigo un palo de madera, cuyo digamos que vamos a poner acá, palo de madera, ¿sí? Y tengo las hebras más o menos así. ¿Qué se ocurre? ¿No? Sí, más o menos en esa idea. A ver si eso se vería. Y aquí su eje longitudinal o axial es lo mismo. Ven que estas hebras no están muy paralelas, ¿no? Esta viga o este palo, dependiendo de las funciones que se le aplique, no va a resistir muy bien. Es probable que cuando se le aplique carga, y aún carga de torsión especialmente, ¿no? Debido al peso, no siempre se asientan todos los pesos, se distribuyen uniformemente, entonces se va a partir, quizás se abra este lado o este, se quiebre. En cambio aquí es más difícil porque lo que pasa es que la torsión influye un corte que sigue la hebra. En este caso, este sí va a actuar, va a resistir más que este de acá. Cuando uno compra madera, pues hay que ver que las hebras estén en lo posible, no tanto como en este caso. ¿Sí? Es un efecto de la torsión. ¿Listo? Eh, correcto. Para elementos que son homogéneos, ambos esfuerzos son iguales, bueno, siempre son iguales, por supuesto, solo que los esfuerzos producirían el mismo efecto dependiendo de la sección transversal, por supuesto. Bien, entonces en una torsión ocurren dos esfuerzos portantes, transversal y longitudinal. ¿Sí? Revisemos algo más aquí.
Eso es lo que les estoy tratando de explicar, formalizando la idea. Si el material de la barra es más débil en cortante, en planos longitudinales que en planos transversales, como es común en la madera, ¿sí? Como es común en la madera, cuando el grano corre paralelo al eje de la barra, la primera grieta, debido a la torsión, aparecerá en la superficie en la dirección longitudinal. Obviamente, el estado de cortante puro en la superficie equivale a los esfuerzos iguales de tensión y compresión que actúan en un elemento orientado a un ángulo de 45 grados, ¿correcto? Por lo tanto, un elemento rectangular con lados a 45 grados con respecto al eje de la barra estará sometido a esfuerzos de tensión y compresión, como se muestra en esta figura, ¿correcto? De aquí, analizando con otra vista, el texto de Beer en este caso, un elemento diferencial, ¿sí? Sin torsión y contorsión. Cuando este perfil cuadrado cambia por la torsión, se vuelve más o menos un rombo, ¿no? Así. Y el ángulo respecto al eje axial o longitudinal sería la deformación cortante, ¿correcto? La deformación unitaria en cortante, ¿sí? Bien, avanzamos entonces a la fórmula de la torsión, ¿sí? La parte más difícil creo que del análisis, bueno, la más densa, ya la hemos pasado. El resto es simplemente una aplicación de los conceptos que ya nosotros conocemos. ¿Sí? Correcto. Entonces, analicemos un elemento infinitesimal, ¿correcto? Y ya sabemos que debido a la torsión aparece un esfuerzo cortante. Este elemento infinitesimal va a tener un diferencial de área. ¿Recuerdan? Porque el esfuerzo es la fuerza sobre el área y esta es la torsión en un pequeño punto. Sería el esfuerzo es el diferencial de fuerza sobre área. ¿Correcto? Además, esto vamos a aclararlo aquí ya, vamos a anotarlo bien, ¿no? Sabemos que eh, el esfuerzo, ¿sí?, es igual al diferencial de fuerza sobre el diferencial de área. ¿Sí? Entonces el diferencial de fuerza va a ser tau por el diferencial de área. O sea, que hay una fuerza, ¿no?, diferencial de fuerza o una fuerza pequeñita. Esa fuerza, al estar a una distancia rho, fuerza por distancia, genera un momento, ¿cierto? Como es una fuerza, es un diferencial de fuerza, lo que se genera es un diferencial de momento, ¿sí? Diferencial de fuerza, entonces aquí vamos a anotar para que se den cuenta, ya que la fuerza está, el diferencial de momento es igual, acá vamos a corregir, el diferencial de momento ocurre porque hay un diferencial de fuerza, o sea, fuerza por distancia, por ρ. Ese diferencial de fuerza, que dijimos que es tau por diferencial de área. Tau por diferencial de área por ρ. ¿Sí? ¿Correcto? Ya que eh, el momento, perdón, tau se puede expresar con el esfuerzo portante máximo, eso, aquí está, en la ecuación 6, ¿correcto? En la ecuación 6 reemplazamos el esfuerzo portante máximo sobre R, que daba ρ sobre R, pero que ya me había un ρ cuadrado sobre R por diferencial de área. Ahora, esto es para un elemento pequeñísimo, diferencial de momento. Quiero hallar el aumento total, el momento resultante, obviamente total, igual al par de torsión T. Si recuerdan que el momento y la torsión son equivalentes, es la suma a lo largo de todo el área de sección. Quiero sumar todo el área de sección, ¿sí? Entonces, como yo tengo la expresión diferencial, integro alrededor de todo el área, por supuesto.
¿no? Alrededor, o sea, es decir, aplico todo esto de acá, integral, alrededor de todo el área, ¿correcto? Entonces, términos que son constantes salen, el esfuerzo cortante máximo, R, también, rho varía entre, perdón, estamos, esto, rho varía entre 0 y R, ¿no? Sí, y R. Entonces, tenemos rho cuadrado, ¿no? Diferencial de área, y esta expresión, acá, la integral de rho cuadrado por el diferencial de área, tiene un nombre, ¿sí? Lo que se revisa en estática, solo que en nuestro caso no lo hemos visto antes, pero tiene un nombre muy particular, se llama momento polar de inercia, se llama IP, IP, ¿ya? IP es una expresión integral de radio al cuadrado por el diferencial de área. Momento polar de inercia de la sección transversal, ¿no? De la sección transversal circular. Yo tengo aquí, voy al momento polar de inercia. Esto lo pueden haber visto también en mecánica de un cuerpo rígido en el curso de física 1 también, porque cuando analizan dinámica, dinámica de una partícula, dinámica de un cuerpo rígido. Si no, no hay problema porque en nuestro caso vamos a tener el IP, en nuestro caso van a ser aplicados a situaciones muy particulares. Estamos hablando de barras circulares, o sea, tipo cilíndricas, o tubulares, ¿no? Que son también cilíndricas, pero con, no sólidas, por supuesto. Entonces, por ejemplo, el momento polar de inercia de la sección transversal circular estoy hablando de eh, simplemente, ¿sí? No nos vamos a entrar en el estudio del momento polar de inercia sólido, ¿ya? Donde D es el diámetro, ¿sí? ¿No? Entonces saben que radio es el diámetro sobre 2, ¿no? El IP es pi por el diámetro a la cuarta sobre 32, o pi r cuadrado sobre 4, sobre 2, perdón, ¿no? Entonces, si radio es D medios a la cuarta es ¿cuánto? 32, pues, ¿no? 2 por 2, 4, por 2, 4, por 2, 4, 4 por 4, 16, ¿no es cierto? 16 por 2, 32. Es eso. Solo es la conversión de radio al diámetro, ¿sí? Para un círculo con radio R. ¿A qué se refiere eso? Que esta expresión la vamos a usar para las barras, para una barra sólida, sin hueco, por supuesto. Cuyo momento polar de inercia es para una sección circular. Entonces, este IP tiene un valor, ya lo tenemos ahí, y se va a reemplazar en la ecuación 8, el IP. Muchos textos lo ponen tau máxima sobre R por IP, porque el IP depende del elemento. Repito, para una barra sólida, es pi diámetro a la cuarta sobre 32, o pi r cuadrada a la cuarta sobre 2. Insertado esa expresión, nos va a dar, ¿correcto? Entonces, entonces, en nuestra ecuación 8, si queremos hallar la torsión, también, con el esfuerzo cortante máximo, que ya lo hemos visto antes, si la barra es sólida, simplemente aplicamos este IP, ya sea con el radio o con el diámetro, a la ecuación 8. ¿Listo? Estos momentos polares de inercia también se encuentran en los apéndices de los textos de mecánica de materiales. Así que hay tablas de propiedades y hay tablas de secciones transversales. Aquí están, por ejemplo, esto lo he sacado del apéndice D del texto de James McGeer, pero también se encuentra en el texto de Beer, el texto de también de Schiebel. Entonces, ese extracto del texto dice, para un círculo, no con D es igual a 2R, ¿no? Son el que nos dan varios datos. ¿Cuál es el que nos interesa? El I sub P, momento polar de inercia.
porque hay otros momentos de inercia. Estos momentos de inercia los vamos a ver después. El área sí nos sirve, por supuesto, pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4. Momento polar de inercia es este de acá. En las tablas lo van a encontrar IP, momento polar de inercia. Entonces, y así la ecuación 8 también nos va a servir de adaptación para encontrar el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Entonces, esta es la torsión T por radio sobre el IP, ¿no? Entonces, aquí ya estoy reemplazando esta ecuación 11 con los valores del IP. Miren, T por R sobre IP. T por R sobre el IP ya transformado con el diámetro. Cambia 32 al numerador. Se convierte en 16T sobre pi diámetro cubo. ¿Por qué? Porque el radio es diámetro sobre 2, ¿no? Diámetro sobre 2, 32 entre 2, ¿no? 16. Y diámetro también se simplifica. Entonces 16 torsión sobre pi diámetro cúbico. ¿Correcto? Simplemente es el valor reemplazado para barra sólida de sección circular, ¿no? Del esfuerzo cortante máximo. Expresado con la torsión y con el diámetro, con la torsión y con el radio, como quieran trabajarlo, con el diámetro o con el radio. ¿Listo? Y la torsión también, estamos rehaciendo la expresión de la torsión, perdón, del esfuerzo cortante, ¿sí? Con el valor de la torsión. ¿Sí? Está con el radio o con el diámetro para la barra sólida. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones nos van a permitir tener un gap más amplio de cómo hallar los esfuerzos cortantes, ¿no? La torsión y el ángulo de torsión. Para el ángulo de torsión también igual se hace un proceso de análisis, ¿no? Teta prima, que es el cambio del ángulo respecto a la posición X que varía de 0 a L, ¿no? Este valor puede ser despejado y ser igual a la torsión sobre módulo de elasticidad cortante y por el IP. Eso ya lo hemos visto en una ecuación más arriba. ¿Listo? Y por supuesto se reemplaza el IP, ¿no? Para una barra en torsión pura, el ángulo de torsión total, este es el ángulo total. ¿Cuál es el ángulo total girado? Dice en una barra. L por T sobre G y P. ¿Por qué L? ¿De dónde apareció L? Bueno, recuerden que teta prima, ya se me volvió a borrar, teta prima es diferencial de teta sobre X o L, acá ya no me aparece, a ver, L, L sobre, perdón, teta sobre X, teta sobre X. Entonces, si yo despejo teta sobre X, cuando X vale L es teta sobre L, perdón, entonces el L pasa a multiplicar. Entonces, el teta sobre L estaba acá, ha pasado a multiplicar L por la torsión sobre G y P. ¿Listo? De ahí sale, este es el ángulo de torsión. A veces me dan la relación de torsión. Gira 30 grados por cada centímetro. Correcto. Entonces, ese ángulo, o 2 grados por centímetro, es este valor, teta prima. Y a veces me dan, solo ha girado 20 grados. Ah, pero ¿cuál es la longitud de la barra? Entonces, podemos hallar esta expresión con la 14b. ¿Sí? Reemplazando el valor del IP, estas expresiones 14 se convierten en 14C y 14D. ¿Correcto? Tanto con el diámetro, ¿sí? para, para la relación de torsión, que es teta sobre L. Recuerden, teta sobre L. ¿Sí? Entonces, recuerden que teta prima es una relación de torsión. Me suelen decir 2 grados por metro. Allá es una, o sea, te están dando ángulo girado sobre longitud. Esto es igual a teta sobre L. Ya siempre. Lo mismo. Suelen dar ángulos por unidad de longitud. O el ángulo total, donde L pasa a multiplicar aquí, si tiene esta expresión. ¿Listo? Con el diámetro ambos, ¿no? Relación de torsión, ¿no? Relación del ángulo girado por unidad de longitud. Ángulo girado por unidad de longitud, correcto. Y solo el ángulo girado porque la longitud ya pasó a multiplicar.
¿correcto? Un elemento más, la relación G y P sobre L, G y P sobre L, se llama rigidez torsional. Y el opuesto, por supuesto, se llama flexibilidad, ¿no? La flexibilidad y la rigidez son opuestos entre sí. También podemos hallar cuál es la rigidez de la barra. Rigidez en la torsión, por supuesto. ¿Cuánto se resiste a la torsión? Estas expresiones, 14, 15, 14, 13, ¿no? 12, 11, ¿sí? Hasta la ecuación 8. En general han visto, se han reemplazado el valor del IP para el caso de una barra sólida, para este IP. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ya no hablo de una barra sólida, sino hablo de un tubo circular? O sea, un tubo que tiene dos radios, un radio exterior y un radio interior. Entonces, el esfuerzo cortante máximo ya no varía de un valor máximo no hasta cero, sino hasta un valor donde el valor de ρ se da. Entonces, ρ ahora va a variar entre R1 y R2. Aunque R2 es el R mayúscula, ¿no? De la barra sólida. Entonces, el esfuerzo cortante solo tiene este valor, ¿no? No tiene un valor cero, porque no hay un R igual a cero, o un ρ igual a cero. Entonces, todas estas expresiones que hemos visto, desde la expresión 8, donde empieza el valor del IP, básicamente se reemplaza el valor del IP, que es distinto en el caso de los tubos circulares. Aquí está el valor del IP de los tubos circulares. Hay dos formas de expresión del IP, depende del tubo y del espesor. Si el tubo es un tubo con radios diferenciados R2 y R1, se obtiene así, es por tabla también, ¿no? Con los radios o con los diámetros. Diámetro exterior y diámetro interior. Esto es por tabla. Si tienen alguna duda, pueden buscar al final los textos en las tablas de apéndices, ahí los van a encontrar. Ahora, también se puede escribir, por ejemplo, en vez de esta expresión, con R y T. Chicos, es R y T. ¿Sí? R es el valor promedio del radio y T es el espesor. ¿Sí? Es el espesor, acá está. Espesor del radio promedio, es decir, el tubo, no un radio mayor o uno menor. El radio promedio debe ser un valor intermedio, ¿no? Ese valor R, ¿no? Y T, por supuesto, es el espesor. Ahora, si el tubo sucede que el espesor T es bastante delgado, tanto que R2 y R1 son muy parecidos, entonces en vez de esas dos expresiones, explicamos la ecuación C16C, donde ya no cuenta, o sea, dice, si el tubo es relativamente delgado, de tal modo que el espesor de la pared T es pequeño en comparación con el radio R, podemos ignorar los términos T cuadrado en la ecuación, ¿correcto? En la ecuación 16, creo que es, ¿no? Sobre 16. Con esta simplificación obtenemos las fórmulas aproximadas, ¿correcto? Entonces, ya tenemos, ¿sí?, estos valores de IP, cualquiera de sus formas, dependiendo de la información que me den, ¿sí? En general se usa más la 16A. Vamos a reemplazar en las mismas ecuaciones esta, ¿no? La ecuación 8, donde se reemplaza IP, la ecuación 11, para el esfuerzo cortante máximo, se reemplaza IP. Estas no son valores ya reemplazados, esto no. La ecuación 14, para la relación del ángulo en función de la longitud, el IP, y para el ángulo total, ¿no? El IP. ¿Listo? Para también la rigidez torsional y flexibilidad torsional, se reemplaza el valor del IP. Muy bien.